Bien, jóvenes, continuamos. Bien, vamos a aclarar con este ejemplo el concepto de átomo-gramo. Acá el enunciado indica hallar el número de átomos en 2 libras de cobre, donde el peso atómico o masa atómica, acá les indico del elemento cobre precisamente, es de 63.5. ¿Sí? A ver, ¿cómo se realiza la solución de este problema? Más antes vamos a tomar en cuenta la cantidad de libras de este elemento. Acá coloco 2 libras de cobre precisamente, ¿no? 2 libras en este caso de cobre. Ahora bien, llevaremos a la unidad de gramos. Realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Acá coloco libra de cobre, ¿no? Y acá en el numerador coloco gramos también de cobre, ¿no es cierto? Y sabemos que en una libra existe 453.6 gramos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la relación de átomo-gramo y gramo de cobre, ¿no? Acá realizamos nuestro factor de conversión, ¿no es cierto? Y acá coloco gramo de cobre, ¿no? Y en el numerador coloco átomo-gramo, en este caso también del cobre. Y esta relación en base a la masa atómica, ¿no es cierto? Sabemos que un átomo de cobre, ¿verdad? Es 63.5 gramos por ese caso. Acá en esta relación sí ya utilizamos este dato del peso atómico, ¿no es cierto? Por otro lado, también la relación que existe en este caso, fíjense, entre el átomo-gramo y el número de Avogadro es de que un átomo-gramo, hablamos siempre en este caso de cobre, ¿no es cierto? Es equivalente a 6.023 por 10 a la 23, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de átomos de cobre, ¿no es cierto? A ver, para que se entienda mucho mejor, este elemento lo escribiré en la parte de abajo, ¿no es cierto? Acá significa, bueno, pues falta de convención, ¿no? Acá voy a continuar. ¿Sí? Espero que se entienda. Acá se decía de que un átomo cobre, un átomo gramo más bien de cobre, ¿no es cierto? Es equivalente al número de Avogadro, tal como indicamos, de 6.023 por 10 a la 23, pero de átomos en este caso de cobre, ¿no? Entonces, realizamos operaciones y ustedes notarán de que se van a ir simplificando libras de cobre con libras de cobre, gramos de cobre con gramos de cobre y también, en este caso, átomo gramo de cobre con átomo gramo de cobre. ¿Sí? Y ese resultado nos va a dar en átomos de cobre, ¿no es cierto? En átomos de cobre. A ver, reacciona esta operación. 2 por 453.6 por 6.023 por 10 a la 23 dividido entre 63.5. ¿Cuánto les da ese valor? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 8.6 por 10 elevado a la 24.
átomos de cobre. ¿Qué tal? ¿Está correcto? A ver, vayan realizando operaciones. ¿Sí? 6,023 por 10 a la 23. Multipliquen por 453.6 y a la vez multipliquen por 2. Y ese resultado dividan entre 63.5. ¿Entienden, no? Este resultado. A ver, vayan viéndolo. Bien. También, fíjense, podemos aclarar de la siguiente forma el concepto del atomogramo, diciendo que también el atomogramo, diremos, acá voy aclarando un poco mejor este concepto. Bueno, también el atomogramo, indicaremos, a ver, decimos, se simboliza, indicaremos, se simboliza con la letra mayúscula, en este caso A. ¿No es cierto? Por tanto, bueno, por tanto, indicamos de que el número de atomogramo, diremos, también está definido en este caso como la M dividido entre, en este caso, el A, o sea, el atomogramo. ¿No es cierto? Acá aclarando de que donde decimos M es directamente la masa de la sustancia, ¿no? ¿Verdad? M es la masa, ¿no es cierto? De la sustancia. O del elemento al cual nos estamos refiriendo. Bien, ahora veamos este otro ejemplo relacionado con atomogramo, el cual vamos a desarrollar, a ver, de la siguiente forma. Bueno, acá indico ejemplo. A ver, decimos, un pequeño disco de hierro, un pequeño disco de hierro, ¿no? Bueno, yo voy a dibujar precisamente este disco, el cual se presentó, a ver, de la siguiente forma, ¿no? Algo así nos vemos. Bueno, de esta manera, ¿no? Algo así. Bueno, de esta manera. Obviamente es un material macizo, ¿no es cierto? ¿Y qué datos tiene? Vamos a conocer esta altura, decimos altura H, y también se va a conocer el dato, en este caso, del diámetro, ¿no? Se va a conocer en este caso este diámetro. Ahora bien, dentro de los datos vamos a indicar lo siguiente, ¿no es cierto? Se conoce precisamente esta altura, se conoce el diámetro. Por otro lado, también en la tabla periódica, podemos buscar la densidad del hierro. ¿Sí? ¿Verdad?
Ahora, a esta altura vamos a asumir de que es, por ejemplo, de 3 milímetros, ¿no? Por otro lado, el diámetro vamos a tomar en cuenta como 0,35 pulgadas. Es decir, esta distancia, ¿no? De acá hasta acá. ¿No es cierto? Hablando del diámetro. Y la densidad de yeso, ustedes pueden fijarse en su tabla periódica, es 7,86 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Esa es la densidad del yeso. Ahora, la pregunta es, indicaremos, a ver, el número de átomos del disco. El número de átomos del disco. ¿Sí? Otro dato complementario, indicamos de que la masa atómica, punto seguido coloco, la masa atómica del yeso, ¿no? Este dato también lo puedo hallar en la tabla periódica, ¿no es cierto? Es 56. Los 56 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya está planteado este problema. ¿Cómo realizamos la solución? ¿No? De lo que se trata, les repito, es hallar el número de átomos en este pequeño disco de yeso, donde acá tenemos el dato de la altura y tenemos el dato, en este caso, del diámetro. ¿No es cierto? Además, se conoce la densidad del yeso, 7,86 gramos sobre centímetro cúbico, pero además, también se tiene la información de la masa atómica del yeso, es 56. Acá. ¿Cómo vamos hallando este número de átomos del disco? A ver, para ir uniformando las unidades, vamos a trabajar con unidades de centímetros, ¿no? Es decir, en este caso 3 milímetros vamos a convertir a centímetros y 0,85 pulgadas también a centímetros. ¿No es cierto? A ver, decimos entonces, convirtiendo datos indicaremos a centímetros, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tenemos la altura H, nos indica que es 3 milímetros. ¿Cómo convertimos a centímetros? Bueno, colocamos acá milímetro y centímetro. Y sabemos de que en un centímetro existe 10 milímetros. Se va milímetro con milímetro, ¿verdad? 3 dividido en 10. 0,3, ¿no? ¿Sí? 0,3 centímetros. De igual manera, el diámetro. Inicialmente está en unidades de 0,35 pulgadas. Un factor de conversión. Acá colocamos pulgadas, acá colocamos centímetros. Y sabemos que en una pulgada existe 2,54 centímetros. Se simplifica pulgada con pulgada. Y este resultado nos va a dar en centímetros. Si hacemos esa operación, y este resultado da 0,889. ¿Está correcto? Bien, ahora, a continuación, vamos a calcular el volumen del disco, ¿no? ¿Cómo calculamos el volumen de este disco? A ver, decimos entonces volumen del disco. Volumen indicaremos del disco. ¿Sí? Fíjense, como ustedes notarán, tiene una forma cilíndrica, ¿verdad?
¿no es cierto? Ahora, si tiene una forma cilíndrica, entonces vamos a basarnos, acá coloco en paréntesis, cilindro. Entonces, recordamos la fórmula del volumen del cilindro en función del diámetro, ¿no es cierto? Esta formulita, como ustedes también podrán recordar, es pi cuartos, diámetro al cuadrado multiplicado por la altura h. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense, este volumen, ¿no? Acá pi cuartos, pero ¿cuánto es el diámetro? El diámetro que hemos hallado es 0,889 centímetros, vamos a elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar por la altura h de 0,3 también centímetros. Y este resultado vamos a obtener en centímetro cúbico. ¿Cuánto sale? ¿Pueden operar? Esta pi, recuerden, es la constante matemática, ¿no? 6,1416. ¿Es cierto? Entonces, del centro de operación, el resultado da 0,186. Ustedes vayan verificando. ¿De acuerdo? Por tanto, decimos, la masa será, ¿no? En este caso, de la formulita de que la densidad, hablamos del hierro en este caso, ¿no? ¿No es cierto? Es igual a masa sobre el volumen. Si de acá despejamos la masa, acá es igual. Densidad, en este caso del hierro, multiplicado por el volumen. De esa manera se puede calcular esta masa. ¿Sí? La densidad en este caso, estamos haciendo notar, es 7,86 gramos sobre centímetro cúbico. Multiplicamos en este caso por el volumen, pero ese volumen es 0,186 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Y de acá vamos a obtener este resultado en gramos. Acá simplifica centímetro cúbico con centímetro cúbico. ¿Cuánto sale esa operación? No sé si están de acuerdo conmigo, 1,46. ¿De acuerdo? Ahora sí, por tanto, teniendo ya la información de la masa, ¿no es cierto? Entonces, tomamos en cuenta este dato de 1,46 gramos, ¿sí? Pero estamos hablando de hierro, ¿no? 1, más bien 46 gramos de hierro. Esto es bueno aclarar. ¿No es cierto? Que colocamos gramos de hierro. Ahora bien, tomando en cuenta su masa atómica, realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Y en esta relación tomamos en cuenta un átomo gramo de hierro, un átomo gramo de hierro, la cual es equivalente a 56 gramos de hierro. A 56 gramos de hierro. Tomando en cuenta, les repito, en este caso su masa atómica, ¿no? Ahora bien, realizamos otro factor de conversión, ¿no es cierto? Ahora, también sabemos de que un átomo gramo de hierro, un átomo gramo, en este caso de hierro, es igual a 6,023, aplicando el número de Avogadro, por 10 a la 23. ¿No? Por 10 a la 23. El 10 a la 23 en este caso de átomos de hierro. Átomos de hierro. ¿No? Entonces simplificamos gramos de hierro, átomo gramo de hierro, y este resultado vamos a obtener precisamente en átomos. Átomos de hierro. ¿Cuánto es esa operación?
Yo obtengo, no sé si ustedes también, 1.57 por 10 elevado a la 22 átomos días. ¿Se entiende? O sea que en este pequeño disco de yeso, ¿no es cierto?, con estas medidas y también con los datos que hemos extraído más que todo de la tabla periódica, se tiene, indicamos 1.57 por 10 elevado a la 22 átomos días. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? A ver, también definiremos molécula gramo. Colocamos con su título molécula gramo. ¿Para qué es molécula gramo? Molécula gramo es, indicamos, es el peso molecular. ¿Qué decimos? Es el peso molecular. Es el peso, decimos molecular, de una sustancia en gramos. Indicamos de una sustancia, decimos en gramos. A ver, si definimos mediante una fórmula, a ver, vamos a referirnos de la siguiente forma. Decimos, el número de moles se define. El número, indicamos, de moles se define. ¿No? Indicamos se define. Este número de moles se define con la relación, en este caso de M dividido entre, bueno, M minúscula dividido entre M mayúscula. ¿No? ¿Dónde? Indicamos de que esta M no es nada más que la masa de la sustancia. Masa, decimos, de la masa de la sustancia, ¿no es cierto? Y esta M mayúscula no es nada más que el peso molecular, ¿no? Precisamente hablamos del peso molecular. ¿Sí? Definido de esa manera. El concepto de molécula gramo. A ver, con el fin siempre de ir aclarando estos conceptos, veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Donde acá, indicamos. Calcular el número de moléculas. Calcular, decimos, el número de moléculas. El número, indicaremos, de moléculas. Decimos, de agua. Bueno, moléculas indicamos de agua. ¿No es cierto? Que existen en 20 gramos. Que existen, indicaremos, en 20 gramos. En 20 gramos de agua, precisamente, ¿no? O sea, de H2O por cada. Sabemos que la fórmula del agua es hidrógeno 2, oxígeno. ¿No es cierto? A ver, pero además, los pesos atómicos, en estos problemas sí hay que considerar ya los pesos
atómicos. Bueno, de manera que se puede entender, obviamente, la solución, ¿no es cierto? Los pesos atómicos, decimos, son el peso atómico del hidrógeno, bueno, ustedes van a ver en su tabla periódica, es 1, ¿verdad? Y del oxígeno, en este caso, es 16. ¿No es cierto? Hablando, en este caso, de los pesos atómicos. Bien. ¿Está planteada la pregunta? Bueno, vamos a calcular el número de moléculas. A ver, entonces, realizando la solución en este problema, pues antes vamos a calcular el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Pues acá decimos peso molecular, peso indicamos molecular del agua, ¿no? O sea, del H2O. Entonces, este peso molecular está dado, en este caso, por ejemplo, en la formulita participa 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Pues acá colocamos 2 veces el hidrógeno, lo cual significa 2 por 1, ¿no? Directamente, esto va a ser igual a 2. Por otro lado, participa un oxígeno, lo cual quiere decir 1 por 16. Esto es 16 nada más, ¿no? Y sumando 16 y 2, sabemos que es 18. ¿Sí? Hablamos de 18 gramos en este caso, ¿no? Del peso molecular. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, fíjense, teniendo ya esta información, por tanto, indicamos, a ver, 20 gramos de agua. 20 gramos en este caso de agua, ¿no? Donde sabemos de que la relación que existe entre gramos de agua, ¿no es cierto? Y también un mol de agua, un mol, en este caso del H2O, ¿no es cierto? Es 18. ¿Sí? Ahora, realizando otro factor de conversión, ¿no? Donde un mol de agua, que colocamos un mol de agua, aplicando el número de Avogadro, va a ser igual a 6.023 por 10 elevado a la 23. Pero en moléculas de agua, ¿no? En moléculas del H2O. ¿No es cierto? Entonces ustedes notarán de que se va a simplificar gramos de agua, mol de agua con mol de agua. Y ese resultado nos va a dar directamente en moléculas de agua, de H2O. A ver, realizan esta operación. 20 por 6.023 por 10 a la 23 dividido entre 18. ¿Cuánto les da ese resultado? Yo obtengo, no sé si están de acuerdo conmigo, 6.69 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. ¿No? O sea que en 20 gramos de agua, fíjense bien, existe 6.69 por 10 a la 23 moléculas precisamente de este elemento. ¿De acuerdo? A ver, hagamos este otro ejemplo, ¿no? Donde acá les indico calcular la cantidad de libras, calcular, indicaremos la cantidad
la cantidad, indicaremos, de libras a la que es equivalente, indicaremos equivalente, ¿no es cierto? 5,09 por 10, diremos, elevado a la 25. Moléculas de ácido sulfúrico. Moléculas de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, su formulita es, yo sé que van a recordar, H2SO4. ¿No es cierto? Los pesos atómicos son, acá recordamos, los pesos atómicos indicados son, a ver, bien, disculpen, jóvenes, vamos a continuar. Bueno, decía de que los pesos atómicos son, queremos resolver este ejemplo. Los pesos atómicos son, decimos de que, bueno, hidrógeno, en este caso 1, ¿no es cierto? Azufre, por si acaso de azufre es 32, su peso atómico, ¿no? Y del oxígeno, sabemos, es 16. ¿Sí? Bien, a ver, analicemos este problema. Más antes vamos a calcular el peso molecular de este elemento, o sea, del ácido sulfúrico. Decimos peso molecular, indicaremos. Peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces acá notamos la participación de dos hidrógenos, ¿no es cierto? Dos hidrógenos, lo cual significa 2 por 1. Este es 2 nada más. Participa un azufre, o sea, 1 en este caso por 32 nada más, y esto es 32, ¿verdad? Y participa 4 oxígenos, ¿no? O sea, vamos a tener 4 por 16. Esto es 64, ¿no? ¿Verdad? Y haciendo esta suma nos da directamente 98. O sea, 98 en este caso gramos. ¿Sí? Este es el peso molecular de esta molécula precisamente, del ácido sulfúrico. Entonces, por tanto, fíjense, vamos a realizar la siguiente operación, donde vamos a tomar en cuenta más antes el dato que tenemos de 5.09 por 10 elevado a la 25, ¿no? Pues este dato de acá que nos da. Pero moléculas de ácido sulfúrico. Moléculas, en este caso, decimos del H2SO4. Realizamos un factor de conversión donde
A ver. Acá indicamos un mol, en este caso de ácido sulfúrico, o sea, el H2SO4, ¿verdad? Va a ser igual, en este caso, a 6.023 por 10 elevado a la 23. Indicamos. Voy a continuar de este lado para que se entienda mejor este problema. A ver. Un mol de ácido sulfúrico es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de esta sustancia, precisamente, ¿no? Moléculas de H2SO4. ¿Sí? Pero a la vez, también, tomando en cuenta el peso molecular, ¿no es cierto? Realizo otro factor de conversión. Un mol de ácido sulfúrico, es igual a 98 gramos, tal como hemos indicado, a 98 gramos, precisamente de este mismo elemento. ¿No es cierto? Realizando otro factor de conversión, ¿no? Donde, a la vez, una libra de ácido sulfúrico, una libra, en este caso de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? También es equivalente a 453.6, ¿no? 453.6 gramos. También del H2SO4. H2SO4. Por este caso, estas libras, ¿sí? Que se vaya entendiendo este libras. Ahora bien, realizamos toda esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado es, ustedes también pueden hacer, acabo de colocar el resultado, pero antes... 18.25. ¿Sí? A ver. Sí, 18.25 redondeado, .26 sería. Ya. A ver, vamos a ver. Se van simplificando. Gramos también se van simplificando, ¿no es cierto? Y vamos a obtener en este caso en libras de H2SO4. ¿Sí? O sea, del ácido sulfúrico. ¿No? Y este resultado da 18, no sé si han sacado ese valor. 26 redondeado. Ya, redondeado. 26. Ese es el resultado. Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos en la próxima clase. Hasta luego. Nuestro